Bienvenidos amigos, en el día de hoy estaremos estudiando los ángulos entre dos rectas cortadas por una transversal, es decir, hay dos rectas paralelas y una transversal. Dice, si se tienen dos rectas paralelas y una transversal que cortan a las paralelas, o sea, que cortan las paralelas, se determinan ocho ángulos, es decir, tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ángulos. Y ese ángulo recibe ciertos nombres y características de acuerdo a su ubicación o según su ubicación. Tenemos aquí entonces L1 es paralela a L2, o sea, esta es una recta paralela a L2. Entonces, dicho de las características o el nombre que corresponde a cada uno de los ángulos de acuerdo a su ubicación, podemos llamarle ángulos alternos internos, ángulo alterno externo, ángulos conjugados internos y ángulo conjugado externo y ángulos correspondientes. Si vemos, tenemos dos alternos que pueden ser interno o externo. Los conjugados también pueden ser interno y externo y luego los ángulos correspondientes. Bien, entonces, ¿a qué nos referimos ángulos alternos internos? Son los que están vamos a leer aquí, dice, son ángulos internos ubicados en el lado opuesto de la transversal, que no son consecutivos. Por ejemplo, tenemos aquí la C, el ángulo C y el ángulo F, que son alterno interno porque está internamente y son opuestos a la transversal. Aquí está la transversal y son opuestos. Igual el ángulo D y la E, ¿no? Entonces, también viene el ángulo alterno externo, está en la parte externa, también son opuestos. Por ejemplo, la B y la G, el ángulo B y el ángulo G, y la A y la H, el ángulo A y el ángulo H. Entonces son alternos internos y alternos externos, son opuestos por la transversal. Por ejemplo, la C y la F, la D y la E, A, la H y B y la G son opuestos por la transversal. Entonces tenemos ángulos conjugados internos. Los conjugados internos son los que están al lado o en el mismo lado. Vamos a leerlo aquí. Dice, son ángulos internos ubicados del mismo lado de la transversal. O sea, a diferencia de acá que está opuesto y acá está al mismo lado de la transversal que no son consecutivos. Por ejemplo, la C y la E. La C y la E es alterno, el conjugado interno está al mismo lado. La C y la E y la D y la F. El ángulo D y F. Y los ángulos conjugados externos, de igual forma está al mismo lado, pero en la parte externa sería B y la H, busco por aquí, el ángulo B y la H, y también podemos mencionar el ángulo A y el ángulo G, está al mismo lado, pero en forma externa, y el otro está del mismo lado, pero son internos. Entonces a estos ángulos se llaman conjugados internos o conjugados externos, que está al mismo lado. A diferencia de lo anterior, de los alternos que están opuestos por la transversal. Entonces también tenemos ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son ángulos ubicados del mismo lado de la transversal, casi parecido a los conjugados, pero hay uno interno y el otro es externo no consecutivo. Por ejemplo, tenemos aquí la D y la H. Hay unos internos y otro externo. Vamos a mencionar aquí. Está el ángulo A y E. A y E está externo y uno interno. Está la C y la G. La C y la G, el ángulo C y la G, BF dice acá. B, uno externo y uno interno. Y la D y la H. El ángulo D y la H. Hay un ángulo interno y otro externo. Entonces a estos ángulos que tienen uno interno y otro externo se llaman ángulos correspondientes. Dicho eso, tenemos entonces que las medidas entre esos ángulos cumplen las siguientes relaciones. Los ángulos alternos internos miden igual entre sí. Los alternos internos, que son opuestos, ¿no? Mide igual entre sí. Los alternos externos también miden igual entre sí. Los correspondientes también miden igual entre sí. Entonces los correspondientes miden igual entre sí y los alternos internos, ya sea externos, también. Entonces cada pareja de conjugados
ya sea internos o externos, suman 180. Son datos que hay que considerar cuando se va a verificar los ángulos que habría que identificar cada uno. Entonces, definiendo el concepto de externo, porque está afuera, interno, que está dentro, y acá externo, externo, interno y externo. Entonces, tenemos otro ejemplo por aquí, muy sencillo. Dice, cuando se tiene dos ángulos o dos rectas que se intersecan, perdón, cuando se tiene dos rectas que se intersecan, se forman dos pares de ángulos opuestos por el vértice, este es el vértice, cuyas medidas son iguales. Hay una oposición por el vértice, entonces si este mide 55, el otro mide 55. Si este mide 125, 125 son los ángulos que se intersecan, se forman dos pares de ángulos opuestos por el vértice, cuyas medidas son iguales. Entonces, cuando se tienen dos rectas que se intersecan, se forman dos pares de ángulos opuestos por el vértice, cuyas medidas son iguales. Por ejemplo, también lo que tenemos acá es exactamente lo mismo. Entonces, aquí tenemos ángulos llanos que forman 180, ¿no? Si tenemos este ángulo, aquí hay 55 y sumamos 125, son 180. Leemos acá, un ángulo llano se forma entre dos semirrectas que tienen el mismo origen y van en dirección opuesta, por eso se ve como una recta y su medida es de 180 grados. Otro concepto que debemos manejar sería, para referirse a la medida de un ángulo, se acostumbra a utilizar letras del alfabeto griego. Por ejemplo, esta que está acá se llama alfa, beta, zeta, delta, lambda, phi, mu, esta es omega y rho y otras, ¿no? Y otras eh, alfabeto, letra del alfabeto que se podría utilizar, pero lo más utilizado son estas las que hemos mencionado acá. Dicho eso, tenemos entonces el primer ejemplo, dice, determina el valor que representan las letras que tenemos aquí, beta, alfa, zeta, lambda, delta y phi, según la siguiente figura. Luego identifica los ángulos que miden igual. Entonces yo tengo aquí 140 grados, aquí tenemos, entonces tenemos 140 grados acá y este ángulo que tiene 40 grados. Entonces habría que buscar el valor de alfa, de beta, de zeta, de delta, lambda y phi. Entonces, conociendo las definiciones, si un ángulo está puesto por el vértice miden igual, entonces significa que a zeta también mide 140. 140. Vamos a anotar por aquí. Sería 140 grados. Entonces, aquí hay un ángulo llano, ¿no? Un ángulo suplementario significa que aquí tenemos 140, faltaría la diferencia. 140 más 40 sería 180, entonces aquí faltaría 40. Por lo tanto, el alfa mide 40, pero también el lado opuesto por el vértice va a medir igual. Entonces, esto significa que mide 40 grados. Entonces, eso es una forma de verlo, pero si vamos por el alternos interno, recordemos que son ángulos opuestos por la transversal. Si aquí mide 40, también aquí mide 40. También sería otra forma de ver el ángulo por el concepto de alternos internos. Sería esta con esta, exactamente lo mismo. Entonces, aquí puedo definir el concepto de alterno externo, ¿no? Que está por opuesto por la lateral, significa que aquí también mide 140 de alterno externo. Entonces, aquí puedo aplicar el alternos externo también, que mide 40, o aquí también tenemos 40, sería opuesto por el vértice, que es igual a 40, es otra forma de ver, porque 40 más 140 sería 180. Entonces prácticamente ya tenemos todos los datos. Entonces,
Aquí puedo aplicar también alternos internos, esta con esta, que está opuesto por el transversal. Significa que esta mide 140, este mide 140. O también aquí tenemos 140, opuesto por el vértice, significa que mide también 140 grados. O sea, hay varias formas de cómo nosotros podemos ver la definición aplicando los conceptos, ya sea de los ángulos alternos, los ángulos conjugados o los ángulos correspondientes, ¿no? De pronto, cómo lo podamos observar. La más fácil, lo más sencillo sería si tengo un opuesto por el vértice, de pronto ya yo puedo saber que lo que está opuesto tiene la misma medida. Bien, dicho eso, entonces veamos otro ejemplo con algunos conceptos o definiciones. Dice, anota el nombre que recibe cada pareja de ángulos según su ubicación entre las rectas paralela y la transversal. Aquí hay dos paralelas, hay dos rectas paralelas y una transversal. Entonces aquí ya tenemos los nombres. Vamos a verificar. Tenemos el ángulo M y el ángulo W. M, M y W. Entonces son ángulos correspondientes porque recordemos que el ángulo correspondiente tiene uno externo y uno interno. Uno externo y uno interno. En el mismo lado de la transversal. En el mismo lado. Entonces este ángulo es correspondiente. Entonces tenemos el ángulo N y el ángulo Y. El ángulo N y el ángulo Y. Aquí hay un alternos interno porque está opuesto por la transversal. Entonces, alternos internos. Y tenemos el ángulo P y el ángulo X. P y X. Aquí está también eh, por el alternos externo porque está eh, opuesto por la transversal, ¿no? El ángulo P y X es opuesto por la transversal, entonces alternos externos. Y el ángulo Q y Y, como por aquí, Q y Y, está en el mismo lado y está dentro, entonces aquí sería conjugados internos, tenía conjugados internos. Y el ángulo N y X, entonces ángulos correspondientes, porque hay uno interno y otro externos, ángulos correspondientes. Y la F sería el ángulo M y el ángulo X. El ángulo M y el ángulo X. Los dos están afuera, entonces significa que hay un conjugado externo que está al mismo lado de la transversal y está afuera, o sea, es externo. Aquí sería ángulo conjugado internos que está al mismo lado, son conjugados internos. Pero solamente estamos definiendo lo que se nos indica acá. Dicho eso, dice la número 2, ubica las letras en los ángulos de la figura según lo que se indica. Tenemos entonces el ángulo, ángulo A y el ángulo B. Ya están colocadas. Dice, son alternos externos. Alterno externo debe estar en el mismo lado, ¿no? Perdón, son alternos externos, son opuestos por entre la transversal. Recordemos que son opuestos. Los conjugados son los que están en el mismo lado. Son alternos externos, están opuestos por la transversal, sería A y la B. Y tenemos el ángulo B y el ángulo C, que son correspondientes. Los correspondientes, recordemos que tiene uno interno y otro externo. Entonces, hay uno externo y otro interno, son correspondientes. Tenemos entonces el ángulo C y el ángulo D, son alternos internos, son opuestos entonces por la transversal, alternos internos. Opuestos por la transversal, C y D. C y D. Está opuesto por esta transversal, ¿no? C y D. Y el ángulo D y E son conjugados internos, o sea que debe estar el mismo lado de la transversal, pero dentro, ¿no? D y E. Aquí tenemos D y E, están en el mismo lado de la transversal y están internamente, está dentro. El ángulo y el ángulo E y F son correspondientes. Recordemos que los ángulos correspondientes son los que tienen un ángulo interno y otro externo. Verificamos aquí. Hay uno interno y otro externo. Son ángulos correspondientes. Y por último tenemos el ángulo F y G. Son alternos externos. Recordemos que los alternos están opuestos por la transversal, ¿no? Entonces buscamos por aquí.
la F y G está opuesto por esta transversal. Bien, de esta forma muy sencilla, pues podemos identificar los tipos de ángulos intersecados por de dos rectas paralelas por una transversal, ¿no? Recibiendo el nombre de los ángulos alternos, ya sea interno o externo, y los conjugados, que ya puede ser interno y externo, y los ángulos correspondientes. Dicho eso, tenemos otro ejemplo, dice, determina las medidas de los ángulos identificados con letras griegas en cada figura. Tenemos entonces, la primera sería, aquí tenemos 120, debería identificar el valor de alfa, beta, delta y phi. Entonces, aplicando las definiciones, tenemos que si esta está opuesto por esta, aquí puedo aplicar el alterno externo. Entonces, la delta vale 120. Vamos a anotar por aquí, 120. Vamos a verificar. Exactamente mide 120. Es una forma de verlo. Entonces, también, si ya tengo estos 120, si voy aquí por el opuesto del vértice mide igual, puedo decir que también beta mide 120. Verificamos por aquí, exactamente mide 120 grados. Entonces, recordemos que aquí, por esta recta, hay un ángulo llano, ¿no? Y los ángulos llanos, pues, o ángulos suplementarios, pues mide 180. Esto sería que hace falta la diferencia de 120. Entonces sería acá 60 grados. Entonces phi mide 60 grados. Entonces puedo también aplicar la definición de opuesto por vértices que son iguales. Entonces aquí debe ser 60 también. Entonces el alfa es 60. Entonces exactamente lo que está aquí. Entonces hemos averiguado eh, viendo las características, las definiciones. Es una forma de ver. También podemos ver de otra manera. Aquí hay el vértice acá que se mide igual de los alternos de los alternos internos. Sería que este 120 con 120. Y por el opuesto, por el vértice 120. También es otra forma de ver, dependiendo cómo uno lo pueda definir de acuerdo a la característica. Dicho eso, tenemos entonces el segundo ejemplo que hay que buscar. Dice, tenemos 58 grados. Entonces habría que buscar el valor de alfa, beta y omega. Entonces aquí yo puedo aplicar la definición de alterno externo, o sea que recordemos que lo alterno externo mide igual, entonces yo puedo decir que la omega mide también 158 grados, 158 grados. Y puedo aplicar también que de 158 la diferencia de aquí del ángulo llano suplementario sería 100. Aquí cometimos error, sería 58, no 158. Vamos a borrar esto acá. 58. Y acá entonces la diferencia sería 122 grados. O sea, 122 grados más 58 sería 180. Y aplicando aquí el opuesto por vértice que mide igual, entonces la beta mide también 120. 22 grados, 122 grados. Y aquí puedo aplicar el alterno interno, significa que miden igual, por lo tanto, el alfa también mide 122 grados. Entonces ya tenemos el alfa 122 grados, beta 122 grados y la omega entonces es 58 grados. Es una forma de ver. También dependiendo cómo uno le salga más fácil, pues, puede definir aplicando las características de cada uno de los ángulos. Dicho eso, tenemos entonces la última operación que habría que buscar por dos paralelas, por una transversal, dos transversales aquí. Hay una transversal, perdón, y unas rectas aquí que forman ángulo de 90 grados, ¿no? Hay una transversal y uno que forma el ángulo de 90 grados. Entonces, si tengo 40 acá, aplico el concepto eh, de opuesto por vértice. O aquí también puedo aplicar el ángulo llano, que aquí mide entonces 140, ¿no? Es una forma de ver, o también puedo aplicar 40 acá, sería la diferencia.
y aplico el concepto de opuesto por vértice acá, que me quedaría entonces 140 grados. Entonces aquí aplico el concepto de 90 grados, que significa que, porque aquí forma un ángulo de 90 grados. 90 grados. Entonces, puedo aplicar también los ángulos correspondientes. Hay uno interno y otro externo, entonces se mide que igual a 40 grados. Recordemos que los ángulos correspondientes miden igual entre sí. Vamos a buscar la definición. Los ángulos correspondientes miden igual entre sí. Y recordemos que es cuando hay uno interno y otro externo, ¿no? Entonces, verificando acá, el alfa mide 40 grados, Z mide 140, el ángulo Z mide 140 y el ángulo ρ mide 90 grados, que falta poner aquí 90 grados. Entonces, el alfa, Z y ρ. De esta manera, pues se puede entonces verificar la diferente característica de los ángulos de dos rectas paralelas y con lo que intersecan de forma transversal. De esta manera hemos terminado y para continuar con las siguientes operaciones te conviene suscribir. Hasta luego.